Bueno, hola chicos. Hoy vamos a hablar de un concepto que para mí es muy importante y es el concepto de acompañamiento psicosocial. Este concepto eh, se utiliza generalmente, es un tipo de intervención, vamos a partir de allí, no es un tipo particular, específico de intervención. Ya vimos el concepto de intervención, entonces ya sabemos en qué esquema conceptual, práctico, metodológico nos ubica cuando hablamos de un acompañamiento psicosocial, pero vamos a ver cuáles son estas particularidades de este tipo de intervención y cuándo lo llamamos acompañamiento. Generalmente esta noción surge cuando trabajamos específicamente en la atención de las necesidades de comunidades que han sido víctimas de algún tipo de daño social o que queremos trabajar con personas que han vivido violencia, que han vivido alguna experiencia traumática, personas o comunidades. Entonces, generalmente el acompañamiento psicosocial viene muy cercano de la noción de víctima, ¿no? Acompañamiento psicosocial de víctimas. Pero bueno, entonces vemos que este es un tipo específico de intervención psicosocial donde por medio de la intermediación se apoya a personas, que puede ser un acompañamiento individual, a familiares, puede ser acompañamiento a familias, a grupos, a organizaciones o a comunidades en la reorganización de sus recursos. Cuando hablamos de que por medio de la intermediación es que aquí surge empiezan a aparecer como los principales elementos de la intervención y de este tipo de intervención que llamamos acompañamiento y que tiene que ver con que cuando hacemos acompañamiento, uno de los pilares del acompañamiento es la intermediación, es decir, que somos puentes de las personas, las familias, los grupos, las organizaciones o las comunidades que han tenido como esta figura de un daño social para puente de intermediación con otras instituciones que son las encargadas generalmente instituciones gubernamentales o instituciones internacionales, instituciones de justicia, que son las, digamos, encargadas de atender las necesidades de estos grupos, ¿no? Entonces, aquí en este tipo de intervención, que llamamos acompañamiento, el servir como puente, la intermediación entre las personas afectadas y las instituciones encargadas de dar de diferentes respuestas a las necesidades de estas comunidades es muy importante. Trabajamos, por lo tanto, cuando estamos hablando de un acompañamiento tenemos que tener como un conocimiento amplio de cuáles son las redes de apoyo que existen socialmente para determinadas víctimas, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando un acompañamiento de víctimas de violencia de género, pues tener información a nivel local de qué colectivos están acompañando a estas familiares, o sea, colectivo de feministas, como para acuerpar esta respuesta rápida que se le tiene que dar a las víctimas. Tenemos que tener conocimiento de cuáles son las instancias legales a las cuales se tiene que acompañar, información sobre refugios en caso de alguna necesidad, conocimiento de la ley, de todo el proceso que se tiene que seguir y cuáles son los derechos de estas víctimas. Entonces son como muchas instancias, por ejemplo, si tiene hijos, canalizar con el DIF, con esas instancias que son las encargadas de dar como ciertos subsidios urgentes que puedan necesitar digamos, mujer víctima de violencia. Entonces, el acompañamiento tiene que ver con esta intermediación, esta forma de acompañar a las personas para que reorganicen los recursos con los que cuentan en relación a estas instituciones, en relación a estas redes de apoyo, para facilitar la transición entre esta situación de como estrés postraumático, del estar en esta situación de crisis, hacia situaciones o de exclusión y salir hacia una situación de resolver como este trauma y poder otra vez, digamos, incorporarse a la vida social después de una crisis o después de ser víctimas de la violencia. Entonces, cuando hablamos de acompañamiento, estamos hablando de atender estas necesidades en situaciones de vulnerabilidad, donde hay afectación, donde hay trauma, ¿no? Entonces, este proceso, por lo tanto, si estamos hablando de trauma, de victimización, una característica muy importante de este tipo de intervención que llamamos acompañamiento psicosocial
tiene que ver con el componente emocional. Y yo creo que aquí como que se articula, y porque les decía al principio que este es un concepto que para mí, para mi trabajo personal es muy importante y como que engancha con mis búsquedas académicas y con mis búsquedas profesionales y como ser humano, ¿no? Como humano. Entonces, este es un proceso que está muy centrado en las emociones y en los afectos. En el acompañamiento se brindan espacios de expresión, de reconocimiento del impacto emocional que está teniendo la situación, ya sea de violencia, de exclusión, o sea, de la situación que queremos atender a partir de este acompañamiento que ha causado la crisis o la violencia. Entonces, incluye un apoyo terapéutico para disminuir el sufrimiento, todas estas baterías que nosotros como psicólogos tenemos y que ustedes como psicólogos en formación están adquiriendo, ¿no? De intervención en crisis, primeros auxilios emocionales, o sea, todo ese es como el bagaje metodológico, teórico del que tenemos que hacer uso en el momento de este acompañamiento, ¿no? Entonces, incluye este acompañamiento para disminuir el sufrimiento emocional, para poder reconstruir esos lazos sociales y para desarrollar las potencialidades y las capacidades de las personas a partir de esta situación de crisis, ¿no? Y sobre todo a partir de la importancia del reconocimiento de la afectación emocional que la situación de vulnerabilidad, de exclusión, violencia que están viviendo las personas que estamos acompañando están teniendo, ¿no? Este reconocimiento y este acompañamiento emocional y afectivo es fundamental en este concepto o en este tipo específico de intervención. El acompañamiento psicosocial parte del reconocimiento de la autonomía de las personas. Por eso habla de acompañamiento, más que de, o sea, es un tipo de intervención, pero más que centrarse en esta idea de que intervengo, es la misma noción de acompañamiento. Piensa que digamos, la responsabilidad central para poder salir de esta situación de crisis o de vulnerabilidad está en el sujeto que ha sido, digamos, o que ha sido victimizado, que ha sido agredido, que ha sido dañado. Y creo que este es como otro de los elementos por los que para mí es un concepto que me encanta, ¿no? Y es un área de la intervención psicosocial que realmente creo que es urgente que podamos desarrollar y que podamos acercarnos a ella en estos tiempos históricos que nos tocó vivir, ¿no? Y en el contexto específico de México. Entonces, nosotros, esto que plantea, cuando nosotros estamos reconociendo, o sea, en nuestra intervención partimos del reconocimiento de la autonomía de los sujetos con los que estamos trabajando, lo que estamos diciendo es que a pesar de las circunstancias más adversas, a pesar de la violación de los derechos humanos de los que están siendo víctimas, las personas que nosotros estemos acompañando, a pesar de la exclusión en la que estemos acompañando, las personas somos capaces de ser constructores de nuestro destino, de ser responsables de nuestro destino, a pesar de todas esas condiciones adversas, ¿no? Y que son los sujetos los que pueden ser autónomos para poder generar estos procesos de reparación, de reconstrucción, de reconciliación, que son a lo que vamos a estar apelando en estos procesos de acompañamiento. Y finalmente el acompañamiento, si bien estamos diciendo que tiene que ver con toda esta puente o intermediación con otras instituciones, es un proceso integral, es un proceso transdisciplinario, es un proceso interinstitucional que está marcado por el respeto y por el reconocimiento mutuo, ¿no? Cuando estamos hablando de acompañar, pensamos que el acompañamiento apela a nociones que nosotros traemos o que nos han acompañado desde nuestra infancia, ¿no? Que están centrados en la amistad, en la solidaridad, en la construcción de la confianza, en la construcción del respeto, en la construcción del apoyo mutuo, de la reciprocidad. Todos esos son los elementos a los que apela el acompañamiento, ¿no? Un reconocimiento mutuo que presta especial atención y cuidado en no revictimizar a las personas a las que estamos acompañando, ¿no? Entonces, cuando estamos acompañando estos procesos, por ejemplo, en mi caso, que saben que acompaño familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad, como puede ser la desaparición forzada, la muerte violenta de algún familiar o de algún ser querido,
eh, es muy fácil, digamos, traspasar esta barrera de la revictimización, ¿no? O sea, por ejemplo, cada vez que hacemos que las personas tengan que volver a narrar los hechos, volver a narrar su historia y dejarlos así, digamos, con todas estas emociones que se mueven cuando alguien está narrando su experiencia traumática, es una forma de revictimizar, generar falsas expectativas con respecto al proceso de acompañamiento y no tener como muy claro cuál va a ser el papel de nosotros como acompañantes, también es otra forma de revictimizar. Entonces, digamos, es una situación, digamos, límite, donde estamos trabajando con personas que también tienen como todo su mundo emocional y afectivo en una situación de límite, y eso nos lleva a extremar mucho los cuidados. También en el acompañamiento es muy importante tener en el horizonte la idea del autocuidado, ¿no? De tener como todas estas... acompañar acompañar es un proceso que también genera mucho desgaste emocional, que ya lo sabemos cuando estamos haciendo cualquier tipo de experiencia terapéutica y cuando estamos acercándonos a mirar y acompañar el dolor de otros, obviamente ese dolor de alguna manera también empezamos a cargarlos, ¿no? Entonces, en el acompañamiento es especialmente importante que prestemos atención a nuestras estrategias de autocuidado, digamos, de aseo mental, de aseo emocional, para poder estar siempre en esta condición de fortaleza y poder de cumplir con nuestro papel de la mejor manera, ¿no? De la manera más profesional, pero también más afectuosa, más humana que podamos. Entonces, bueno, básicamente estos serían como los elementos centrales que tenemos que tener en cuenta para poder decir que comprendemos, que conocemos y que sabemos qué es el acompañamiento.